En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablaros de un tema que yo creo que es bastante delicado, que son los 4 pecados que claman al cielo. 4 pecados que claman venganza al cielo. Esos pecados no son un pecado cualquiera, sino que son crímenes graves a los ojos de Dios y que la misma palabra de Dios afirma que llegan a los oídos del Señor y piden justicia delante de su trono. Podemos ver en el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis como los mártires, que dice ese capítulo que esos mártires, esas almas de los justos, estaban bajo el altar, o sea, estaban en presencia de Dios y cara a cara a Dios le decían, oh santo Dios, fuerte y veraz, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? O sea, esos muertos inocentes pedían justicia y querían y pedían, clamaban a Dios para que les hiciera justicia. Pues esos mismos pecados suben ante el trono de Dios y piden y claman venganza. Estos pecados están señalados en la Sagrada Escritura de una manera clara y contundente, y la Iglesia los ha recogido en su enseñanza como una advertencia para todos nosotros. Y todos guardan algo en común, que es cuando se maltrata o se hace daño al inocente, al que no puede defenderse. Cuando actuamos con alevosía, por ejemplo, o aprovechamos nuestro estatus o lugar de poder, pues hoy quiero recorrer de una manera, pues, eh, acotada, ¿no? No vamos a entrar a ver toda la escritura completa para explicar esto, pero sí vamos a tocar diferentes versículos bastante concretos que nos hablan de este tema, para descubrir qué son, por qué esos pecados claman al cielo y qué nos puede enseñar a ti y a mí en nuestra vida cristiana. El primer pecado que clama al cielo es el homicidio voluntario. La sangre derramada de manera injusta tiene voz y esa voz llega hasta el cielo. En el libro del Génesis, cuando Caín mató a su hermano Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 10, la palabra de Dios dice así: ¿qué has hecho? O sea, le pregunta Dios a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí está la primera gran verdad. La sangre inocente no se olvida, no queda enterrada en el polvo de la tierra, sino que esa sangre clama delante de Dios pidiendo justicia. El homicidio voluntario, el asesinato, el arrebatar la vida a un inocente es un pecado que llega al cielo. Pensemos en tantas personas inocentes asesinadas en guerras. Pensemos también en los abortos, donde millones de niños que no han visto la luz del mundo son sacrificados cada día en todos los países. Toda la sangre inocente clama al cielo, como clamó la sangre de Abel. El segundo pecado, que también clama al cielo, es el pecado sodomítico, el pecado de los
sodomitas. Ese es el segundo pecado que clama al cielo porque es un pecado contra natura, conocido en la Biblia como el pecado de Sodoma. En el Génesis leemos cómo los habitantes de Sodoma y Gomorra vivían en una corrupción moral tan grande que incluso los visitantes celestiales que llegaron a la casa de Lot fueron acosados por la violencia de esos hombres. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 19. Me gustaría que le dieras un repaso pues, a estos versículos que te estoy comentando. Por eso el Señor hizo descender fuego y azufre sobre aquellas ciudades, convirtiéndolas en signo eterno. La carta de San Judas, en el versículo 7, recuerda que solamente tiene un capítulo, lo recuerda con estas palabras. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que aquellos se prostituyeron y se dejaron arrastrar por vicios contra natura, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo de un fuego eterno. El pecado sodomítico, pues clama al cielo, porque destruye la naturaleza misma que Dios ha impreso en la creación. No se trata de un pecado personal, sino de una rebelión contra el verdadero orden divino establecido desde el comienzo. Varón y mujer los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Por eso, pues a veces me indigna porque amo a la iglesia, pues un sector pues que defiende todo este tipo de acto sodomita, ¿verdad? No, es que es amor, es que se pueden amar. ¿Qué importa si ellos se aman? Lo que dijo Dios, pues, es del Antiguo Testamento, eso ya no debemos de observarlo. La palabra de Dios es una palabra eterna, es una palabra viva, es una palabra eficaz, de doble filo. Tenemos que diferenciar el pecado de la persona, lógicamente. Que una persona tenga esa inclinación, pues eso no lo hace ni mejor ni peor que yo. La diferencia es que él peca de una manera y yo peco de otra. Pecamos los dos de manera diferente, en mayor o menor gravedad, pero pecamos, pecadores somos todos. Pero sí debemos de entender de que debemos de luchar contra esas concupiscencias que tenemos como seres humanos. ¿Somos débiles? Sí, pero eso no es excusa, porque soy débil, para pecar tranquilamente, sino que debemos de luchar, ¿no? Contra esas inclinaciones, pues, desordenadas. Pues bien, el tercer pecado que clama al cielo, la opresión del pobre. Ese tercer pecado que la escritura pues denuncia es la injusticia ante el débil, ante el huérfano, ante la viuda, ante el extranjero. Por eso el diezmo en el Antiguo Testamento iba no solamente destinado al sacerdote levita, sino también a los más débiles, huérfanos, viudas y extranjeros. El libro de Éxodo es claro cuando dice, en el capítulo 22, versículo 21 en adelante, no explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si llegasen a gritar a mí, ciertamente escucharé su clamor. Mi ira se encenderá y os haré morir a espada. Fíjate, no explotes ni a viudas ni a huérfanos, porque si llegan a clamar a mí, ciertamente los voy a escuchar y mi ira se va a encender. Aquí Dios se muestra como el defensor de los pobres, de los oprimidos, de los últimos. Esos son los favoritos del Señor. El clamor del necesitado no queda sin respuesta nunca. Cuando alguien oprime al pobre, le roba, lo humilla o no le hace justicia,
Ese grito atraviesa la tierra y llega al cielo. El profeta Isaías, el profeta Amós y tantos otros profetas denunciaron con fuerza a los que oprimían a los débiles. Y Jesús mismo en el Evangelio nos recuerda todo lo que hicieron con uno de esos pequeños. Conmigo lo hicieron. Cuando causas mal a otro, causamos también ese mal a nuestro Señor Jesús. Por eso el pecado es ofensa a Dios. Pecado que clama al cielo número 4 sería la injusticia con el asalariado, con el trabajador. Ese cuarto pecado que clama al cielo es negarle al justo, el justo salario a aquel que trabaja. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: no explotarás al jornalero pobre y necesitado, sea de tus hermanos o de los emigrantes que viven en tu tierra. Le darás su jornal el día antes de ponerse el sol, porque es pobre y de él depende su vida. De otro modo, clamará contra ti a Yahvé y tú cometerás un pecado. El trabajo digno es parte del orden de la creación. El Señor desde el comienzo, ¿qué decía? Con el sudor de la frente te vas a ganar el pan. Dios mismo trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y el hombre participa en ese designio. Negarle a la persona que trabaja, al trabajador, lo que él se ha ganado, lo que él se merece, explotarlo y enriquecerse a costa de su sufrimiento y esfuerzo es un grito que clama al cielo. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su epístola, versículo 4, dice así: el jornal defraudado a los obreros que han segado vuestros campos está clamando, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, el jornal defraudado a los obreros que han segado vuestros campos está clamando. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto, hermanos, pues es un llamado a la conversión. Son 4 pecados que no son historia pasada, sino que se cometen a diariamente por millones de veces. Hoy siguen presentes en el mundo y siguen clamando justicia al cielo. Cuando se derrama la sangre del inocente, cuando la corrupción sexual se burla del verdadero plan de Dios, que nosotros quede multiplicarnos. La injusticia social que aplasta al pobre y la explotación del trabajador que apenas puede sobrevivir. Pero la palabra de Dios no nos habla solo para condenar, sino también para salvar. Jesús cargó con la cruz con todos nuestros pecados, incluso con estos que claman al cielo, para darnos la posibilidad del perdón y también de la conversión. Por eso hoy es un día para volver nuestros ojos a Dios, revisar nuestra propia conciencia, no la del otro, la mía propia, y para alzar los ojos al cielo y pedir al Señor misericordia si hemos cometido alguno de estos pecados en alguna ocasión. El Señor es lento a la ira y es rico en misericordia. Si escuchamos su voz, si nos arrepentimos, si buscamos su justicia, encontraremos el perdón. El perdón que brota del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá esta reflexión que hemos hecho aquí, así de una manera cortita, nos ayude a todos, pues, a vivir una vida más intensa en la caridad.
y tratar de no hacer esos 4 pecados que son terribles a los ojos de Dios y que claman justicia al cielo. Pues pidamos también por las personas pobres, necesitadas, viudas, huérfanos, extranjeros, que viven tanto en tierra propia como en tierra extraña, para que nadie se aproveche de su necesidad. ¿Verdad que sí? Porque yo creo que todos, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado la caridad de alguien. Y quizás nos brindaron esa ayuda o quizás no. Por eso, pidémosle al Señor que derrame de su misericordia, que derrame también de su justicia. Pues hermano, dale like, comparte este video y dime en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Dios te guarde, Dios te bendiga.